Ya estamos de regreso. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Marta Olivia y a la audiencia, además de a quienes hacen posible este programa tan importante. Gracias, Jorge. Marta Olivia, buenas tardes. Marta Olivia López. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Es un gusto verlos nuevamente como cada lunes. Jorge Meléndez, un abrazote. Muy bien, y en un ratito más esperemos que llegue el hombre del sombrero y de la barba multicolor, que es Salvador Frausto. No porque se la pinte de varios colores al mismo tiempo, sino diferentes colores en diferentes momentos de su vida. Bueno, vamos ahí, vamos adelante. Marta Olivia, antes de entrar en todo, ¿qué opinas? ¿Un político puede legítimamente hacer uso del teleprompter para sus discursos, para poner los temas que quiere, para organizarlos, para no extenderse? ¿O no resulta tan apropiado que un político en los discursos importantes eche mano de este recurso tecnológico? ¿Qué opinas, pues, del uso del teleprompter en discursos políticos, Marta Olivia? Es que aquí sería el uso y el abuso. Es decir, yo creo que el uso debería darse en algunos casos, pero el asunto es que se ha exagerado. Bueno, después del ejemplo de Enrique Peña Nieto, pues Sí. ya era todo un discurso, todo era el señor teleprompter por excelencia. Entonces, me parece que siempre y cuando sea para auxiliar, como un auxiliar, creo que es válido. El asunto es que lo fundamental, creo que yo, es una estructura mental y una cultura general y un conocimiento, pero sobre todo yo pongo la honestidad sobre cualquier valor en ese sentido, porque, a ver, si yo voy a ir a, no sé, a un evento masivo, yo tengo que ir pensando a quién me voy a dirigir, de qué voy a hablar, cuáles son los puntos, es decir, es todo el bagaje cultural e informativo, histórico que tengo en mi cabeza. Eso es lo que se va a dar a conocer. Obviamente uno no es de computadora, no tienes todos los datos, pero pues puedes tener una tarjetita donde no se te pasen, decir 1, 2, 3, que no se pasen esos puntos, ¿no? Y eso puede ser el teleprompter, pero ya hacer como una edición de teleprompter y sobre todo, ese es otro de los puntos, no leer antes lo que se va a decir. Se me hace que ese es el error más grave. Bien, gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿teleprompter o no teleprompter en los discursos políticos importantes? Bueno, estuvimos acostumbrados un sexenio a eso, y luego la señora Xóchitl Gálvez hizo el ridículo cuando se le fue el teleprompter, e incluso López Obrador, recordemos cuando se le olvida algo o no tiene precisión de algo, a ver, pongan esto, pongan aquello, pongan lo demás. Es decir, un político de verdad serio, responsable y demás, debe tener una idea general de todo y particular de lo que va a hacer en ese momento. Y es correcto apoyarse en algunas cuestiones, pero utilizarlo únicamente para leer lo que le están diciendo a uno, pues resulta como Peña Nieto con los 3 libros. A ver, citen los 3 libros que haya leído. Y pues resulta que no sabía ni siquiera de 3 libros, siendo que México, con todas sus deficiencias de lectura en la prueba PISA, es un productor de libros increíble, y tenemos una literatura de todo tipo, no solamente de las ciencias sociales y humanas, sino hasta de las ciencias exactas, muy importante. Tan así que, bueno, Claudia Sheinbaum estudió ciencias, y hay por ahí un compañero que yo conozco, Antonio Lascano Araujo, que es un gran divulgador de la ciencia, porque fíjate que también hace falta en los medios
divulgadores de la ciencia, ya hay muy pocos. Antes se intentaba hacer esto, y yo creo que es muy importante divulgar la ciencia para que la gente toda sepa de algunas cuestiones que a veces le parecen complicadas o muy obscuras. Bien. Gracias, Jorge. Damos la bienvenida a Salvador Frausto, que ya está por aquí, colocándose los lentes para ver la realidad política con toda claridad. Don Salvador, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Pues aquí muy contento de participar con Marta y con Jorge aquí en este arranque de semana. Bueno, pues mira, estamos en esto que Marco Antonio Cruz en el chat lo resume muy bien. ¿Teleprompter o no teleprompter? He ahí el dilema. ¿Qué opinas, Salvador, del uso del teleprompter en actos como el reciente de Xóchitl Gálvez? Bueno, es una herramienta sin duda útil para los políticos, para las personas que se dedican a la televisión. Veía un tuit de León Krause que decía que los mejores discursos en Estados Unidos se han dado con teleprompter. Yo pienso en algunos discursos interesantes, importantes de Porfirio Muñoz Ledo, que sí fueron leídos, reproducidos textualmente después de hacer un discurso interesante, intelectual, sobre alguna realidad del país. Sin embargo, pues el presidente López Obrador nos malacostumbró a la improvisación, porque él revisa con poco rigor, digamos, lo que escribe o le escriben en sus discursos, y ahora pues suena, este debate surge pues a propósito de que pues Xóchitl hace algunas semanas o poco más de un mes, pues se equivocó, se quedó sin palabras a la hora de que le falló el teleprompter, y bueno, pues ahora lo está utilizando. Me parece que para que no haga aquel oso, pues está bien. Sin embargo, pues también expresar las cosas de primera mano, pues hay pocos políticos como López Obrador que logran hacerlo con eficacia, y entonces ahí nos tiene este debate, si teleprompter o no teleprompter. Me parece que ha sido utilizado en la mayor parte de las ocasiones por los políticos profesionales. Sin embargo, también pues nos da cuenta de cuando alguien se queda sin ideas propias, pues se queda callado y no logra improvisar, porque tú lo sabes, lo sabemos los periodistas, con frecuencia fallan estos instrumentos, incluso en nuestros tiempos en la televisión, cuando a mí me toca participar en algún programa de televisión y veo que el conductor está basándose en lo que dice, y llegan a fallar, y la mayoría de las veces no se da cuenta la audiencia, porque saben improvisar y llevar el programa a buen puerto. Lo mismo ocurre con los políticos, pues los que tienen ideas salen avante cuando no tienen estas herramientas de ayuda, Julio. Muy bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, otro tema que está ahorita. Bueno, ¿qué les parece si antes de seguir adelante me permiten presentar, es un minutito o menos, un resumen, una parte de lo que dijo ayer Xóchitl Gálvez en su cierre de precampaña en la Arena México? Por favor, Arturo, adelante. Hoy México está peor que cualquier país en estado de guerra. ¡Carajo! Con 1 millón de muertos, ¿cómo pueden ofrecer continuidad? Quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México: no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Todos merecemos más. Métanselo en la cabeza. No se conformen con tan poco. No se conformen con un gobierno mediocre. Como la primera mujer de origen indígena en la presidencia, gobernaré con las mujeres. Gobernaré con los pueblos indígenas y afromexicanos.
Yo sí vivo en la realidad de los mexicanos. Yo sí camino las calles. Yo sí escucho a la gente. Así es que, señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates. Bueno, Marta Olivia, ¿qué opinas de tres puntos que me parecen interesantes aquí? El tono retador, el reto a Sheinbaum así directamente, la confrontación con el presidente López Obrador, con las exigencias a los órganos electorales y en la portada de Reforma hoy señalan Xóchitl es otra vez Xóchitl. Es decir, que vuelve a ser la enjundiosa, la directa, la confrontacional, después de un experimento en el cual le querían quitar ese tono. En fin, ¿qué opinas, Marta Olivia? Pues me parece que reducir una fotografía de ayer de ella donde dice que quiere un México perrón y que ella habla de un movimiento chido y situaciones chidas, pero no sabe encender un iPad ni sabe usar un teleprompter. Me parece que su discurso y sus mensajes van bastante descoordinados con quién es ella o con la imagen que ha querido dar ella. A mí me parece eso. A mí hay tres puntos donde yo también veo ciertas incongruencias. Ella habla del valor de la vida y dice que este gobierno es insensible y que no se conmueve. Seguramente ella ya se le olvidó cuando Felipe Calderón fue sensible y conmovedor, cuando hablaba de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y les decía daños colaterales, o como cuando se refería a Calderón de los 15 jóvenes asesinados en Villas de Salvácar, allá en Chihuahua, como integrantes de pandillas. Me parece que esa es la sensibilidad a la que habla Xóchitl Gálvez. También ella dijo que desde la oposición se pierde el valor de la verdad cuando el jefe del Estado calumnia a personas de bien. Pues se le olvida otra vez cuando Vicente Fox en el gobierno, cuando ella fue parte, reprimió la lucha de la coordinadora de trabajadores de la educación al asegurar que los profesores se manifestaban y no estaban comprometidos con la educación de calidad. Entonces, y finalmente, cuando habla del voto libre con gobernantes que atacan, acosan, intimidan a la oposición, yo totalmente fuera de memoria y fuera de congruencia, doña Xóchitl, porque no ha hecho ni siquiera un recuento de las prácticas que llevan a cabo gobernantes priistas y panistas que estaban ahí representados en su evento. Y al final, cuando habla del Tribunal Electoral, se le olvida cómo llegó Felipe Calderón en el 2006, donde el tribunal estuvo ahí muy de lado. Entonces, me parece que además de todos los problemas de empatía y de sentirse cercana a la gente, en el caso de Xóchitl, me parece que también tiene un grave problema de memoria histórica. Bien, Marta, gracias. Salvador, en las notas, en la crónica del evento del cierre de precampaña ayer de Xóchitl, en la nota de Reforma y en la crónica que las hace Mayolo López, reportero, insiste mucho en que hay una reconciliación del voto rosa en la campaña de Xóchitl, queriendo puntualizar que los dirigentes de los partidos están siendo ya menos visibles o menos presentes en esta campaña, que sí hubo asientos con los colores de los partidos tradicionales, pero que hubo una gran presencia de la marea rosa, y el hecho de que los dirigentes partidistas no subieron al templete o no estuvieron presentes al lado de Xóchitl Gálvez. Puede ser discurso o puede ser algún reacomodo interno. ¿Qué opinas de esa presunta reconciliación del voto rosa, de la sociedad civil, con Xóchitl? Salvador. Bueno, en lo esencial me parece que sí coincido con esta crónica en el sentido de que he visto a Xóchitl en los últimos tiempos tratando de recuperar esa onda, esa vibra que tenían de discurso cuando protestaron contra las reformas sobre el INE, o que decían que estaban defendiendo
al INE y se vestían de rosa, hicieron unas manifestaciones amplias sobre este sentido. Me parece que es un discurso más afortunado que en el que estaba rebotando Xóchitl antes y que todavía por ocasiones lo hace, porque es muy difícil compatibilizar, ir con el PRI, hablar con el PRI, se equivoca y critica a Lito mismo cuando va con el PRI y se va con el PAN y tiene otro discurso y se viste de amarillo y va con el PRD. Me parece que es más acertado para su campaña acercarse a ese discurso de la sociedad civil que apoyó estas manifestaciones, que es un voto antiobradorista y que convence a un sector de la población. Es este tope del que hemos hablado que tiene la coalición del PRIAN, del 30%, sobre todo si canaliza el voto antiobradorista. Ahora bien, un sector de ese voto muy probablemente caiga en Movimiento Ciudadano, a pesar de que Álvarez Maínez es poco conocido a nivel nacional, pero es joven, tiene 38 años, hereda un poco la energía que le imprimió Samuel García y Mariana Rodríguez, y esta campaña, más que estos personajes, pero también la campaña dirigida a los jóvenes de Movimiento Ciudadano, del Fosfo. Hicimos en Milenio un ejercicio de inteligencia artificial para medir lo que se está haciendo en las redes, qué están platicando las personas en las redes y me sorprendió muchísimo en esta segunda entrega que hacemos de un producto que le llamamos Milenia, con IA, porque nos basamos en herramientas de inteligencia artificial. Me sorprendió más que el apoyo que le muestran a Movimiento Ciudadano, que el 59% de los usuarios de redes sociales que participan en temas políticos o consumen noticias rechazan al PAN. Es 6 de cada 10 usuarios de redes sociales. En el caso del PRI son 7 de cada 10 usuarios. Sin embargo, a mí me sorprendió el PAN, porque si recordamos, hasta hace algunos años, los jóvenes, había una franja de jóvenes que simpatizaba con el PAN, y ahora ya no es así. La cantidad de gente que simpatiza con el PAN es apenas del 10%, con el PRI del 3% y del PRD del 6%, pero el 50 y tantos % son indiferentes al PRD. El PRD, digamos, ya no mueve emociones, entonces la tiene muy difícil Xóchitl, aunque me parece correcto su discurso para captar su audiencia rosa. No creo que le alcance para crecer más de lo que ya está. Me parece que el voto de los indecisos y de los jóvenes, donde hay mucho abstencionismo, es más bien una gran oportunidad para Movimiento Ciudadano e incluso para Morena, que tiene más simpatía en las redes sociales, casi del 17%, muy por abajito de Movimiento Ciudadano, que tiene el 25% de la simpatía. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué esperar de ese debate que está planteando en términos pues muy polémicos la propia Xóchitl Gálvez, de si te dan permiso nos vemos en el debate? Ya la propia Claudia Sheinbaum dijo que no necesita ningún permiso para ir a ese debate, pero ¿cómo lo adivinas, Jorge, entre la formación técnica, científica, política de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum? Jorge. Bueno, primero, Reforma vuelve a hacer reforma. Sí. En primera plana saca, ahora sí, a la señora Sheinbaum y dice casi, esta es nuestra candidata. Hay que verlo así, Julio, porque Reforma no ha cambiado. Si bien han publicado ahí desde Granados Chapa hasta Lorenzo Meyer y hasta Woldenberg, a los últimos 2 los corrieron, y publican ahí algunas personas respetables, Reforma no ha cambiado. Reforma va con los hombres de las empresas, desde que era el norte, y con los medianos empresarios y demás. Esa es mi primera impresión. Segunda, en la propia parte que pasaste de Xóchitl, dice que en este sexenio ha habido 1 millón de muertos.
Digo, ¿de dónde saca eso? Ninguna, ni Electrek, ni ninguna agencia que ha hecho la medición, dicen que terminando el sexenio puede haber más muertos que cuando estuvo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y bueno, lo veremos ya con presión y puede haber hasta más desaparecidos. Recordemos que el propio López Obrador dijo, hagan un nuevo recuento de los desaparecidos. Bueno, podemos esas cifras ponerlas en un momento de calma para antes de que termine el sexenio y decir, sí hubo más muertos que en aquellos 2 sexenios, en cada uno, no juntos, y pudo haber más desaparecidos y demás. Pero eso de 1 millón, bueno, es una exageración. Segundo lugar, este fue un mitin bien planteado. Yo creo que pusieron a los partidos abajo después de las tonterías de Marco Cortés y los pleitos internos de si me das una notaría, si me das la comisión de finanzas, si yo te dejo hacer aquí esto, aquello y lo demás, etcétera. Entonces los tuvieron que bajar. Y en el propio Milenio, como dice Salvador, dicen que los jóvenes votarían más por Movimiento Ciudadano y por Morena que por los partidos. Entonces, Xóchitl como que se quiere alejar de los partidos, y si vemos las escenas finales, pues está con muchos jóvenes, aparentemente, y digo aparentemente porque si hace uno una investigación, habrá muchos de esos jóvenes que están en el PRI o en el PAN o hasta en el PRD, que ya da pena el PRD, en las risas de Zambrano, y que ahora se vestieron de rosa. Entonces, yo creo que el escenario fue bien montado. Sí. El discurso, ya dije una de las cuestiones, me parece fallido. Segundo lugar, si te dan permiso, no, pues no le tiene que dar permiso López Obrador. Los debates están planeados y planteados en el Instituto Nacional Electoral y se van a llevar a cabo. Si en un momento dado Claudia Sheinbaum no dice, yo no voy a 1, al 2 o al 3, pues ella será responsable de no ir y podrá tener problemas. Ya sabemos que algunos que han evitado ir a debates han tenido después resultados totalmente negativos. Y 3, para no alargarme, aparentemente las dos son científicas. Pues ahí lo quiero ver. A ver cuál de las dos en verdad es científica. Si una señora que ganó el premio de la ONU en cambio climático con el doctor Molina, como es Claudia Sheinbaum, o una señora que hace lo que a mí me parece una aberración, llamar edificios inteligentes a edificios que son controlados por medio de computadoras y de tarjetas. Eso no tiene nada de ser un edificio inteligente. Es un edificio tecnológicamente preparado y eso no es inteligencia. La inteligencia es otra cosa y la inteligencia artificial es otra cosa más profunda y más terrible, que hay que verla hasta con miedo, como dice Octavio Islas en sus artículos de El Universal. Después, el artículo de Xóchitl Gálvez me parece que trata de rescatarse a ella misma, pero no le da el resultado final. Bien, antes de pasar a otro tema, déjenme poner esta fotografía donde se ve eso del México perrón, un México perrón. Ahí está Xóchitl Gálvez con, digamos, colocando a los jóvenes en el centro escénico en lugar de a los dirigentes partidistas y la foto tradicional. Ahí está la fotografía. Por otra parte, déjenme nada más compartir con ustedes lo que dijo el presidente de la República hoy
respecto a el más reciente video de las producciones de Víctor Trujillo en su papel de Broso en Latinos. Esto es lo que dijo el presidente de la República. Antes Broso era más fino, más sensible, aún con su estilo inteligente, pero ahora no sé qué les está pasando. Están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos. Hay un mensaje en donde dice que no hay otra opción. Creo que es mucha la desesperación. ¿Quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo? Pero dice, hay dos opciones, nada más. O democracia o dictadura. O sea, nosotros somos la dictadura, nada más. Le digo a Broso que si yo fuese un dictador, pues él no estaría diciendo esas cosas. Marta Olivia, sobre este tema y sobre algún otro anterior que quieras volver, con gusto, por favor. Sí, precisar un poco esa frase que me encantó de Jorge de al final lo que estamos viendo con esta portada de Reforma hoy es que Reforma es Reforma y ya dijo quién es su candidata. Ahora sí que como decía Monsi, para documentar nuestro optimismo en esta nota de 6 párrafos, identifiqué rápidamente palabritas, o sea, palabritas que nos hablan de la manipulación del lenguaje y del mensaje. Sí. Mira, utiliza remonta, airosa, patente la sintonía, efusiva ola rosa, abarrotada arena, sin que fuera exagerado el acarreo. Salimos con una carga de energía, dice Álvarez y Casa. Quisimos tomar el pulso de la gente. Celebran la marea rosa. Xóchitl es otra vez Xóchitl. Entonces, nada más, perdón, no resistí la tentación en lo que estaban porque dije, a ver, yo la vi de pasada, nada más así el titular, pero dije, ¿estará mi maestro Jorge Meléndez exagerando? Y dije, no, me voy a poner a revisar palabra por palabra. Yo creo que esa nota, seguramente Xóchitl y su campaña la van a enmarcar ahí como una cuestión de triunfo sin pensar y sin creer o sin saber totalmente que esto se llama manipulación en los medios de comunicación. Sí, tienes toda la razón, lo leíste tal como es, yo me lo brinqué, digamos, pero qué bueno que lo precisas y bueno, adelante. Marta Olivia, y sobre este tema de Broso y sus recientes, bueno, esto se refiere sobre todo al más reciente de los videos que ha hecho. ¿Qué opinas, Marta Olivia? Sí, yo veía a Broso hace algunos años, trabajaba en una oficina donde hacíamos análisis y demás, y Broso, estoy hablando del año 2002, y quiero ponerlo como referencia, 2002, 2003 en el gobierno de Thomas Yarrington, y era, digamos, un personaje ácido, un personaje que trataba de ser equilibrado, y sobre todo el equilibrio tenía que ver mucho con sus finanzas, es decir, recuerdo que se anunciaba el Festival Internacional Tamaulipas en ese entonces, y había un cheque especial de 350,000 pesos para Televisa y 350,000 pesos para sus cuentas bancarias. Aún con todo eso, él mantenía cierta objetividad o cierta sarcasmo, ironía por ahí en sus comentarios. Fue en esos tiempos también de los videos de Bejarano, donde ya ahí yo empecé a ver como un cambio en el caso de Broso y volverse totalmente militante. Y lo vemos al grado de ahora, ¿no? Es totalmente una persona que ya incluso los jóvenes dejan de verlo porque es muy predecible lo que va a decir. Es una Lasraki, es un personaje, es un Loret de Mola que sabes que tal vez puede haber buena información por ahí, pero es tanta la basura que hay encima que no sabe uno cuál es el punto o el objetivo de la información. Lamentablemente a mí me parece que Broso se convirtió en eso y bueno, bastante poco convincente lo que hace y lamentable.
todo lo que dice, pues siempre es visto con mucha lupa y tiene uno que andar escarbando al final de cuentas qué es y luego ir a verificar si realmente lo que está diciendo es verdad. Bien, gracias. Salvador, antes de pedirte que nos des la opinión sobre este tema de Broso y lo que dijo el presidente López Obrador, veamos también lo que puso en un tuit, en un mensaje en X. Dice, oye, primo hermano, de veras, de veritas no nos quieres imponer a tu secta durante 70 años, igualito que lo hicieron tus mentores del PRI. Si no fuera cierto, ni habrías fumado mi burda, errática e insensible perorata. Yo sé que en el fondo te encantó. En otros tiempos la hubieras celebrado, pero el poder y la soberbia te arrebataron el espíritu y lo demócrata. Que tengas una semana chingona, dictador. ¡Órale! ¿Cómo ves, Salvador Frausto? Mira, me parece interesante. El mismo fenómeno de lo que está planteando Broso, el lugar hacia donde se ha movido poco a poco, cada vez con mayor fuerza, es un discurso que está dirigido a ese público antiobradorista. Es el mismo caso por el cual yo decía, estoy de acuerdo con la crónica de Reforma en el sentido de que es Xóchitl hablándole a su auditorio, a su audiencia, a su pequeño auditorio, a estos personajes que son antiobradoristas, que no van a salir de ese discurso, que no los vamos a hacer ver haciendo un mea culpa, que a mí me parecería importante, como dice Marta Olivia. A mí me parece que tendrían que hacer un mea culpa los priistas. Cuando entrevistamos en Milenio, en el Café Milenio, a Lito Moreno, yo le preguntaba, ¿no han pensado, no han resurgido el debate de cambiarle el nombre al PRI? Está tan desprestigiado, lo vemos en las encuestas, en estos ejercicios que hemos hecho de inteligencia artificial, la gente pues no quiere al PRI. Es decir, es Broso, es Loret, es Reforma, hablándole a un público que no va más allá del 30%. Efectivamente, Xóchitl es Xóchitl, pero es la candidata que pues va a captar la atención de esa franja del electorado y va a ir por esa franja del electorado. Entonces, no me extraña, vemos también por ahí a ciertos politólogos que en otro tiempo fueron mucho más equilibrados, que están en ese discurso muy de que ven con mucho susto al comunista López Obrador, al Morena, dictador, discursos que no penetran en la mayoría de la población. Esos discursos pues los vemos con entretenimiento, sí. Ya censuramos aquí a Salvador Frausto. No nos gustaron sus opiniones y le dimos pon mano para afuera. Algo pasó con su comunicación. Vamos a seguir adelante. A ver, ahí me parece que me corté, ¿verdad? Sí, pero aquí está ya usted de regreso, compañero. Adelante. Ok. Bueno, pues seguramente el duende anti-Xóchitl me atacó. Sí, no es cierto. No creo que vaya más allá de eso, pero no va más allá estos discursos, incluido el discurso de Broso. No me parece que los ciudadanos piensen que López Obrador es un dictador y que las mayorías estén creyendo en estos discursos. Me parece incluso que por ahí Sabina Berman tiene un discurso muy interesante sobre el futuro de los medios, de qué va a pasar con estos comunicadores que juegan a hablarle a estas minorías que antes gobernaron el país. Es probable que esas minorías que antes gobernaron el país, que están en los medios de comunicación y que les están hablando a esos pequeños grupos, no tengan una razón de tener espacios tan sonoros en el futuro. Ese discurso de Sabina Berman me parece bien interesante, que va a debatirse seguramente con mayor fuerza al inicio del próximo sexenio, Julio. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema de Broso
sus participaciones en Latinos, lo que ha dicho el presidente de la República, la respuesta del propio Broso. Jorge. Bueno, yo recuerdo a Palillo, aquel cómico que iba a la carpa con un documento en su bolsa del saco, que era una indulgencia que le daban en algunos juzgados porque le iban a meter a la cárcel, porque le hacía chistes a los presidentes. Y entonces Broso me parece una mala calca de Palillo que le diga dictador a López Obrador. No porque la palabra a mí me espante ni me parezca terrible, pero si uno ve lo que pasó ayer en Guatemala con Bernardo Arévalo, el trabajo que le costó a Bernardo Arévalo tomar posesión, porque los poderes fácticos, a pesar de que están muy golpeados y muy disminuidos, tienen un poder importantísimo, entre ellos los medios. Veremos qué es o qué no es una dictadura. Y si volteamos también a Nicaragua, que yo creo que habría que pensar si seguir teniendo relaciones diplomáticas con ese país que hace cosas salvajes, este señor Ortega, sí. No obstante que haya sido un insurgente antes, ahora es un dictador, veremos cómo están las cosas. Pero que llame dictador a López Obrador y que va a estar 70 años ahí en el poder, bueno, la famosa dictadura perfecta que decía Vargas Llosa del PRI, estuvo 70 años en el poder porque fue muy hábil para hacer concesiones, para dar premios y para hacer castigos y demás. Pero yo creo que no tiene parangón con lo que estamos viendo ahora. Lo que sí tiene una carga terrible es que el señor Broso esté en Estados Unidos con Latinus Broso, haciendo ese tipo de cosas con el señor Loret de Mola, que ya sabemos que hacía en Televisa para maquinar una serie de noticias y de formas para tener audiencia, y que los dos estén de la mano ahora queriendo golpear con todo y por todo a López Obrador. Yo creo que hay que enfrentarlo, y cuando uno trata de enfrentar a un dictador, lo único que no debe de hacer es huir, sino tratar de en su terreno enfrentársele y no estar buscando las cámaras y reflectores de los Estados Unidos para poder mandar mensajes. Me parece que Broso ha perdido su chispa, y yo creo que la perdió también desde que empezó a sacar aquellos supuestos irreales documentales acerca de las enjuagues del PRD y de Rosario Robles y de Carlos Ahumada y todo esto. Es decir, Broso se suicidó cuando, en lugar de ser un verdadero crítico del sistema como era lo Palillo, como decía yo, en mis tiempos de joven, en los años 70, 60, se convirtió en un merolico de la televisión y empezó a recibir dinero por hacer esto, por hacer aquello y por lo demás. Desde ese entonces yo veía a Broso y ya no me parecía que fuera tan notorio. Recordemos que él hizo una serie de mesas redondas al principio, que las fue cambiando, que las fue modificando, etcétera. Es decir, todo en gusto del jefe o del cliente. Y desde ahí yo empecé a dejar de ver a Broso porque decía, bueno, si este hombre está cambiando a cada rato por esto, por aquello, pues quiere decir que no tiene una línea muy bien fija y consolidada y dice lo que
sea con tal de sacar dinero. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia López, ¿qué opinas de ese traspaso casi como de ropa de segunda mano con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ahí buscando en su guardarropa, sacando camisetas naranja, luego los tenis, los pone en una caja y baja con esas cajas y todo lo naranja fosforescente, así como en los cómics o en las películas de superhéroes en los que llevan la piedra sagrada o la piedra que da los poderes mágicos, y se lo entrega al propio, ahí lo tenemos, mira, tenis que coloca y la ropa que saca de él, no es que sea, digo, no hay un indicio de que sea una ropa nueva, parecería, y ahí va y lo entrega. El dominio escénico lo tiene Samuel García. Luego al final, Jorge Álvarez Maínez, el compadre, porque insiste en decir, pues es mi compadre y le entrego esta estafeta, no es un bastón de mando, sino ropa, pues no sé si de segunda mano, pero eso pareciera. ¿Qué opinas, Marta Olivia? Pues ahora sí que el bastón de mando cada quien lo hace como quiere, en este caso fue la ropa usada de Samuel García. A mí me parece al final de cuentas, pues primero que lamentable, podría haber estado en una bolsa ropa nueva, naranja, y habérsela llevado. Y ahorita que estás diciendo mi compadre también, pues es compadre de Luis Donaldo Colosio. También no sé si se tendrá ahí alguna, los hace amigos y luego compadres o algo así, algo tiene que ver por ahí. A mí me parece que Movimiento Ciudadano perdió una gran oportunidad de postular un candidato o candidata que representara algo, una bocanada de aire fresco para la elección presidencial, o al menos una propuesta más joven en la política mexicana. Y bueno, en su lugar, pues van a imponer a un político, al compadre, Jorge Álvarez Maínez, 38 años, pero que en la práctica se asemeja bastante al viejo lobo de Márquez, Dante Delgado. Y no solo por su exmilitancia priista, sino porque en la práctica el político se ha pegado a las mismas prácticas políticas de MC que tanto dicen ellos mismos, dicen repudiar. Y no solo eso, sino que Álvarez Maínez no es un perfil atractivo, al menos en redes sociales para los más jóvenes, como sí lo es Mariana Rodríguez, incluso Samuel García o Luis Donaldo Colosio. El originario de Zacatecas tendrá muy poco tiempo para agarrar impulso que lo coloque al menos en el segundo lugar de la elección, aunque ahorita ya después de este discurso, el teleprompter y esta cuestión de errores de Xóchitl Gálvez, pues yo creo que también le puede venir a quitar algunos puntos a la prianista, y eso ya es mucho decir con esta débil candidatura. Yo lo mencioné hace un par de semanas, MC centrará su campaña presidencial en el espectáculo, el clic fácil, este video, ¿no?, de ropa de segunda y lo viral, más que en presentar un proyecto de nación serio que pueda competirle y arrebatarle votos a la cuarta T. Lo que buscan es conservar el registro y llegar con impulso al 2030. Me parece, son prioridades para el Partido Naranja. Y son objetivos que no sonan nada descabellados, con una candidatura bastante deslucida, bastante X, como dicen los chavos, como Álvarez Maínez. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este traspaso de las garritas del poder? Es decir, no garritas caninas o felinas, sino los trapitos del poder. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, pues bueno, pues parece ser que es como el traslado de los trapos de mando, ¿no? En vez del bastón de mando, acá tenemos tratan de pasarle la herencia, digamos, del impacto, de la fuerza que hayan tenido Samuel García y Mariana Rodríguez como fugaces, Samuel como fugaz precandidato presidencial hacia Jorge Álvarez Maínez. Me parece que el asunto es, en este caso, al tener un candidato tan poco conocido, tan gris, como dice Marta Olivia, dentro de el panorama político nacional, no se le conoce prácticamente
nada a nivel general. Entonces, lo que tienen que hacer es una herencia de marca, es decir, que la marca de Movimiento Ciudadano, que está más o menos, es la menos abollada de entre las marcas de los partidos políticos, pueda cobijar y atraer un poco del voto de los jóvenes y del voto de los indecisos, sobre todo ante una campaña que no se le ve cómo pueda crecer, encabezada por Xóchitl Gálvez. Entonces tenemos ahí esta escena, es un esfuerzo pues disruptivo, el mismo destape con chelas y con tequilas que hicieron de Álvarez Maínez. Me parece que son esfuerzos disruptivos de campaña por tratar de heredar ese tipo de jugada, de movimiento que traiga pues buena vibra, cierta idea juvenil, etcétera. Lo cierto es que en redes sociales sí está pegando fuerte, estos videos están siendo consultados y están causando sentimientos positivos. Por ejemplo, el del video destape de las chelas tiene más de 1 millón de vistas en Twitter, más de 2 millones de vistas en TikTok, más de 8 millones tenía de vistas en Instagram antes de que Mariana Rodríguez lo reprodujera. Entonces, me parece que ahí hay un sector de jóvenes alzando la ceja, de indecisos alzando la ceja, de gente viendo si esta opción, me parece muy temprano para ver si va a jalar o no va a jalar. Hay que medirlos más o menos en un mes, aunque son intercampañas, y van a poder estar moviéndose y no van a poder, digamos, hacer propuestas o van a poder llamar al voto concretamente, pero van a poder estarse moviendo en redes sociales, dar entrevistas, etcétera, y en un mes sabremos si prendió un poco, si Movimiento Ciudadano va más allá del 6% que le otorgan la mayoría de las encuestas, y si es así, pues se ve difícil porque tiene poco tiempo Álvarez Maínez para colocarse en la jugada de la opinión pública. Pero bueno, pues me parece que está por verse qué tanto impacto tiene la transmisión de los trapos de mando, ¿no? De las ropas de mando que transmitió Samuel García a su compadre Álvarez Maínez. Muy bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, sobre este tema, por favor. Bueno, en principio ya vimos que Enrique Alfaro está enfurecido por todo este circo que están haciendo el Movimiento Ciudadano, que el Movimiento Ciudadano, como anotaban algunos articulistas, esperaba que Marcelo Ebrard estuviera con ellos, luego que pudieran hacer esta cuestión con este señor Samuel García por estar atrás Mariana Rodríguez. Pero este espectáculo puede ser muy bonito en todas las redes sociales y puede causar hasta mucha gracia y puede decir, bueno, entre compadres te veas, pero yo creo que de eso a que levante la votación es muy complicado. Esto me recuerda, y perdón por hacer hoy el Día de las Añoranzas, a un cuate que aparecía en televisión que se llamaba Beto el Boticario. Después de hacer una magia, decía, pues los engañé, la magia era así, ¿no? Y entonces enseñaba al final cómo hacía las aparentes magias Beto el Boticario. Aquí es lo mismo. El señor Samuel García, pues prepara su cajita, pone los tenis, pone la ropa, se la lleva a su compadre, se la da, y ya sale el nuevo Superman que va a pelear por la verdad y la justicia en contra de la dictadura y en contra del indigenismo. Este es un juego, en efecto, hacia la clase media y hacia los jóvenes, que pues para ellos no les dice nada el discurso de Xóchitl Gálvez, de el indigenismo, del esfuerzo y demás, sino ellos quieren
cosas instantáneas que puedan presumir, que puedan para ellos ser muy importantes y levantarles el ánimo y la posibilidad de triunfar. Pero creo que no podrán hacer de este tipo de anuncios de propaganda mucho más. Y entonces es además la decadencia de un partido que Dante Delgado, hay que recordarlo, fue muy hábil para capturar a toda una serie de personajes que protestaban en otros partidos, desde Patricia Mercado hasta Amalia García, ¿no? Él les dio cobijo, los impulsó y los puso como la tercera opción. Ahora estamos ante la opción de las ropas, de los tenis y de la podredumbre nueva de la política mexicana, que ya no es en otros terrenos más que en los tenis, en las camisetas y en la aparente brillantez, no de las ideas, sino de un color que puede cegarnos y llevarnos a las urnas a votar por ellos. Yo creo que se va a desgastar muy rápidamente ese elemento. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ya estamos entrando a la parte final de nuestra mesa de hoy. Postrecito, por favor, el tema postrero que desees abordar, Marta Olivia. Sí, pues empezamos a descansar a partir del viernes, termina ya la precampaña y empieza duro para los candidatos, ¿verdad? De intercampaña que es del 19 de enero al 29 de febrero. Así que a mí me parece que va a ser un periodo muy interesante porque de acuerdo a las reglas del INE, los aspirantes a la presidencia y al Senado, pues sí pueden asistir a eventos privados y a reuniones en los que expongan temas generales y de interés público, siempre y cuando, y ahí va a estar el detalle y las orejas y observadores y demás y todo, siempre y cuando no llamen al voto ni realicen actos anticipados de campaña. De lo contrario, ojo ahí, podrían ser sancionados incluso con la pérdida del derecho de registro a su candidatura. Así que mientras nosotros vamos a empezar a descansar, porque ya no vamos a escuchar tanta campaña y tanto anuncio, ¿no? Tanto anuncio durante a partir del viernes 19 de enero, va a haber un silencio en ese sentido, pero sí van a estar interesantes las estrategias y preparémonos pues a todo tipo de denuncias que vamos a ver a partir de ahí de este día. Y bueno, solamente comentar en el caso de Tamaulipas, todavía está la situación bastante extraña en los candidatos al Senado. Una es Olga Sosa Ruiz, una destacada carmonista, aquel pues grupo huachicolero encabezado por Sergio Carmona, quien fue asesinado en noviembre del 2021 en San Pedro Garza García. Ella es la abanderada de Morena, secretaria del Trabajo de la actual administración de la 4T en Tamaulipas, y en segundo lugar pues va José Ramón Gómez Leal, expanista, ex superdelegado federal, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, y pues con esto automáticamente García Cabeza de Vaca pues deja fuera a su mujer como candidata al Senado, porque bueno, hay un acuerdo ahí familiar de que si iba uno no iba el otro, a pesar de que son partidos distintos. Así que interesante lo que viene. La intención es acabar con el PAN en Tamaulipas o al menos mandarlo al tercer lugar y que no tenga representación en el Senado. Y ante este escenario aparece el exgobernador Eugenio Hernández Flores, recientemente salido de la cárcel, pues como posible candidato al Senado del Partido Verde. Hasta ahí mi postrecito. Híjole, Marta Olivia, puras noticias peculiares en todo este reacomodo electoral. Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, por favor. Bueno, perdón, me ando brincando, ya ni sé. Pero bueno, Salvador Frausto, postrecito y luego vamos con Jorge. Salvador. Bueno, pues ya entramos, termina esta semana las precampañas, entramos en el periodo de intercampañas, pero pues como hemos visto, no van a frenar su
su lucha por por la presidencia de la República y por las gubernaturas. Hay que estar atentos en cómo se va a dar el debate también en los estados. Yo veo que, de acuerdo a las encuestas, Morena va dominando en los estados, casi en todos. Se está cerrando, por ejemplo, en Morelos. En Morelos está avanzando la banderada Lucy Mesa, de la alianza del PAN, encabezada por el PAN, y no se le ve a Margarita, la candidata de Morena, estar teniendo presencia. Yo estuve este fin de semana en Morelos y prácticamente no hay publicidad de Margarita, y está abarrotada la publicidad por toda Cuernavaca de Lucy Mesa. Ahí las encuestas están mostrando que se están cerrando el asunto. En el caso de Jalisco parece ir fuerte Lemus, es decir, Movimiento Ciudadano estaría manteniendo esa plaza. En Yucatán sigue arriba la alianza del PAN. En Guanajuato también sigue arriba el PAN, pero en todas las demás Morena parece que tiene una fuerza importante y una superioridad sobre los demás contendientes. Y a nivel de presidencia, pues también Claudia Sheinbaum sigue avante, y en la Ciudad de México, contra los análisis de muchos apoyadores de Taboada, Clara Brugada está bastante adelante de Santiago Taboada en las mediciones, y ha hecho una campaña, me parece, inteligente, yendo con las bases, reuniéndose con los morenistas, buscando liderazgos locales, sean de Morena o no. Cómo ocuparon el dinero que tuvieron para las precampañas. Por ejemplo, Clara Brugada lo dedicó la mayoría a los operativos por tierra, a pequeñas reuniones. Hizo más de 200 reuniones pequeñas por tierra y con militantes de Morena, y parece que le está funcionando. Primero solidificar el caso de su bastión importante en las alcaldías en donde tiene más fuerza. Sin embargo, por ejemplo, Taboada parece haberse equivocado en dedicar más del 70% de su presupuesto, más del 60% de su presupuesto en anuncios espectaculares, y concentrarse mucho en el oriente de la ciudad, donde no jala, no alcanza a tener simpatías. Y Salomón Chertorivsky apostó el 70% de sus recursos en redes sociales, publicidad en redes sociales, y dinero en publicidad en internet, y pues ha mantenido su 6%, está ahí metido en esa franja, y parece que pues por ahí puede tener alguna sorpresa en las opciones que manden hacia las alcaldías. Probablemente vayamos a ver ahí a futbolistas, a actrices compitiendo por las alcaldías, en el caso del Movimiento Naranja, con la intención de elevar el voto. Entonces, hay que seguir las señales de estas campañas, no solo por la presidencia, sino también por las gubernaturas, las alcaldías y las diputaciones y senadurías, Julio. Muy bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, postrecito, por favor. Pues, como dijera, ya lo había citado Marta Olivia Monsiváis, por mi madre Bohemios, Ignacio Mier, en Puebla, que va a ser senador, dice: no aceptemos chapulines en Morena. Híjole. Viene del PRI. Sí. Y así en otros estados, yo tengo una gran preocupación, porque los senadores y los diputados van a ser de muchos partidos, expanistas, expriistas, exmesistas, lo que sea, y van a estar instalados ahí. Y esto se debe también a lo que nos dice hoy el Milenio Viri Ríos: el 94% del financiamiento de campañas es ilegal, es decir, no se sabe exactamente de dónde viene, aunque hay presunciones que desde el crimen organizado hasta los empresarios
Y estos pueden hacerlo así porque, qué barbaridad, en este sexenio el señor Carlos Slim llegó a ser ya el segundo hombre no estadounidense más rico del mundo, porque obtuvo cantidades industriales de dinero en muchas cuestiones. Y yo creo que hay que poner el ojo en que la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores dice que la banca obtuvo 1.465.000.000.000 de pesos por pago de intereses, Julio, Marta y Salvador. Y esta obtención no cae del cielo, sino sale de nuestros bolsillos. La banca se está haciendo cada vez más poderosa en México y si no se le frena, si no se le controla, si no se le regula, nosotros vamos a seguir pagando intereses tras intereses y quizás habrá que hacer, como hizo Fidel Castro hace muchos años, una reunión de países deudores para ver cómo está el financiamiento y el endeudamiento de los países, porque esto nos puede llevar a un colapso mundial, ya que Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo, con 3.3 billones de dólares. Entonces, mientras discutimos si tienes naranjas o rojos, la economía está en un proceso terrible porque México vuelve a importar más maíz este año, casi 10% más que el pasado. O sea, estamos en una situación muy difícil económicamente y productivamente y hay que tener cuidado con eso. Gracias, Jorge Meléndez. Gracias a los tres por esta participación en la mesa de periodismo. Marta Olivia López, gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Julio, Jorge, Salvador. Siempre es un placer verlos aquí cada lunes. Gracias. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes. Buena semana, Julio, Jorge, Marta Olivia. Abrazos. Gracias. Jorge Meléndez, gracias, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes, a quienes nos escucharon y a quienes hacen posible este programa.